Los chilenos han decidido romper con todo en las urnas. Los votantes, convocados este fin de semana a unas históricas elecciones constituyentes, han decidido depositar su confianza para la redacción de la futura Carta Magna en ciudadanos ajenos a los partidos políticos, que ocuparán 48 de los 155 escaños de la Convención. Tras conocer los resultados... Bueno, aquí tenemos en este tema tan importante de Chile al doctor Ricardo Israel, quien es abogado, analista chileno, ex candidato presidencial. Doctor Israel, dicen los chinos, y esto lo hemos citado muchas veces, que te toque vivir tiempos interesantes. Evidentemente que lo que está viviendo Chile, ya abocado a una elección en noviembre, en medio de los escándalos de los papeles de Pandora Papers, que han salpicado al presidente Piñera. ¿Qué es la minera Dominga y qué es el papel del señor Delano ante el amigo de Piñera? Es un amigo íntimo, tuvieron trayectoria empresarial juntos y él viene saliendo de un escándalo político-económico por el financiamiento que hizo a un partido de derecha llamado la UDI, que es un partido importante en la derecha chilena. Ahora, Piñera, toda su trayectoria pública ha sido afectado por este tipo de escándalos. El más comentado es cuando era senador, que amenazó a los españoles que si no le pagaban más por las acciones que tenía por la eléctrica, que hoy día es propiedad de los chinos, los iba a molestar desde el Senado. Pero, ¿qué ocurre el año con sus ex socios? Él le vende a Delano. El año 2009, Piñera es electo, asume el 2010 y todavía la legislación chilena no se adaptaba a un hombre de la fortuna de Piñera, que son varios miles de millones de dólares, y por eso figura en forma muy prominente en Forbes. Dice que es más rico que Donald Trump. Debe serlo. Más rico que el Donald Trump que dice tener lo que otros dicen que no tiene. Pero son varios miles de millones de dólares hechos fundamentalmente en la bolsa. ¿Qué ocurrió en el 2010? Él llegó a la presidencia y aceptó algo que no estaba en la legislación, que era entregar su dinero a un fideicomiso ciego. En ese entonces hizo pública la información que poseía. ¿Y qué es la novedad que trae Pandora? Existía algo inaceptable en un contrato que no se conoció porque se informó de un contrato en español, y al hacerse en una isla paraíso fiscal, la Virgen Británica, había un contrato en inglés. ¿Qué decía ese contrato? Que es lo que seguramente lo va a llevar en estos días a una acusación constitucional. Que Delano le pagaba en varias cuotas y que la tercera dependía, es un gran proyecto minero, Chile es un país minero, un gran proyecto minero, la tercera dependía de algo que todas las personas que toman la decisión, no judiciales, políticas, han sido nombrados por Piñera, incluyendo a ministros. ¿En qué consistía? Que el proyecto ¿Se refiere usted minero, a la minera Dominga? Era viable para pagarle la última cuota, la tercera, en la medida que se aprobara la construcción de un puerto, que no era segura. ¿Y por qué no es segura? Porque hay una gran reserva del medio ambiente. Entonces la construcción del puerto, en definitiva, es una decisión política. Al hacerse público esto que aparece como Pandora, que como usted bien decía es una reedición de los papeles de Panamá, de los papeles de Panamá, aparece esta información, y cuando se anuncia por una organización independiente que tiene el monopolio de la persecución penal en Chile, que es el Ministerio Público, lo anuncia el propio director. Y eso, que lo anuncie a ese nivel, solo indica una cosa, que está imputado como para ser perseguido personalmente por esto. Esto lo lleva a un segundo elemento que es lo más peligroso, que él es político. Hay elecciones presidenciales en Chile y también del Congreso, y por supuesto esto es una papa caliente. Si van a votarlo a favor o en contra va a depender de los cálculos que hagan las respectivas candidaturas y los que están en el Congreso de su propia reelección. Eso es ahorita en noviembre. Eso ahora el 21 de noviembre, la primera vuelta. La duda es quiénes pasan a la segunda vuelta, si pasa el candidato de derecha o si pasa, cuál de la izquierda pasa. Si la izquierda radical que hoy día está predominando en la Comisión Constituyente, en la Convención Constituyente, o la vieja socialdemocracia chilena. En esa duda van a tomar la decisión. ¿Y en qué lo puede afectar? Que evidentemente esa decisión puede ser perseguirlo y hacerle una acusación constitucional. Hubo las imágenes que estamos viendo del más reciente debate presidencial,
donde el tema fundamental fue los papeles de Pandora. Por supuesto, esto es una papa caliente, surge desde todo punto de vista. Usted ve los candidatos que representan los extremos en ese minuto en la imagen, hay 5 candidatos, incluso dentro de las cosas curiosas hay un candidato que está haciendo la campaña por redes sociales desde Estados Unidos. Porque está perseguido porque está judicialmente. perseguido, incluyendo que no le paga la pensión alimenticia a sus hijos. Imagínese usted. En todo caso, esta elección viene, pero lo peor que le puede pasar a Piñera es lo siguiente. Piñera entregó algo que nadie le había solicitado, que era todo este proceso constituyente, cuando fue sobrepasado el gobierno y la policía por la violencia de las protestas. Ahora bien, hay quienes señalan que Piñera no tiene ni respaldo popular ahora mismo. No lo tiene. No tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. No lo tiene. No tiene el respaldo de los carabineros. No lo tiene. Entonces, ¿cómo se sostiene El respaldo es exclusivamente la base de la ley, que él fue electo hace 3 años, precisamente en una elección que la ganó limpiamente, pero cambiaron las circunstancias. Hoy día es muy cierto, él no tiene ninguno de sus apoyos, tiene una base moral incierta, su propio sector le ha dicho no a cosas emblemáticas y hay varios que han anunciado que van a apoyar la Comisión Constitucional porque lo mismo que ocurrió con Trump, el primer deber de un candidato es reelegirse a sí mismo. ¿Es la peor crisis política del desgaste del gobierno de Allende? Y yo diría que sí, Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que estas elecciones no van a resolver absolutamente nada porque dentro del mandato de esta Convención Constitucional está fijar las nuevas reglas del juego. Y conociendo el resultado, probablemente van a hacer cosas como cambiar las bases por las cuales puede ser perseguido un expresidente. Lo que dice la Constitución ahora, que se dispone de 6 meses dentro de la entrega del mando y perfectamente podrían determinar que este plazo cambie o se extiendan las condiciones por las cuales puede ser perseguido al presidente. Hay quienes le han pedido que renuncie, sin embargo, Enrique Onimani sí. le ha pedido que renuncie, pero falta poco ya. Falta muy poco. Ominami es un candidato que en algún minuto representó la protesta y que se ha ido desapareciendo. La primera votación obtuvo 20%, en la segunda elección obtuvo el 10%, después mucho menos y ahora menos. Hay un incentivo perverso en la ley chilena que prácticamente transforma competir o crear pequeños partidos en un negocio familiar. ¿Por qué? Porque a usted le pagan del presupuesto del Estado, le pagan por cada voto obtenido. Entonces, por pocos votos que obtenga, muchos de estos candidatos que no invierten, al igual que los que tienen posibilidades y no hacen la campaña por redes sociales, obtienen dinero suficiente para vivir durante años. En vez de poner, lo que hacen es cobrar. Exactamente. Entonces es un incentivo muy perverso que no hace sino desprestigiar a la política y Enrique Ominami ha estado desde hace mucho tiempo viviendo de eso. Regresamos de inmediato. Compartes